El próximo 31 de diciembre, a más tardar, Itaipú Binacional deberá tener aprobados el presupuesto y la tarifa que regirán a partir del 1 de enero próximo. Según versiones extraoficiales, existiría un preacuerdo al respecto que, de concretarse, no sería conveniente para los intereses de nuestro país. El gran desafío del Paraguay es establecer una estrategia para convencer a Brasil de que se mantengan los precios hasta este año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien. ¿Cómo te va, Benjamín? Un placer estar de nuevo aquí en Fuego Cruzado. Programa estrella de la noche de este canal, así que siempre es un gusto poder acompañar. Y de la región. Sí, por supuesto. Y del mundo. Sin ninguna duda, por supuesto. Por supuesto. Bueno, un tema muy importante que vamos a tratar. Efectivamente, hacemos ya rápidamente el reconocimiento de campo. El Consejo de Itaipú define año a año su presupuesto y con ello la tarifa, un tema en plena discusión, ya que Paraguay pretende mantener el costo y Brasil busca reducirlo debido a la amortización de la deuda, tal como lo establece el anexo C del tratado. El presidente Mario Abdo Benítez sostuvo que la tarifa está en manos del Consejo y que todavía hay tiempo para tomar una decisión al respecto. Fue durante un acto donde también debía participar su par brasileño Jair Bolsonaro, quien finalmente no se presentó. Quedan 2 semanas y Paraguay no logra un acuerdo. Y todo indica, Benjamín, que este acuerdo no se va a lograr hasta antes del 31 y otros incluso aducen de que ya habría una suerte de preacuerdo que todavía están viendo la fecha en cual lo van a anunciar, digamos, y que se trata precisamente de esta tarifa intermedia de la que tanto ya se está hablando. Una tarifa intermedia que, de consumarse como tal, sería de alrededor de 20,70 frente a los 20,60 dólares el megavatio mes que está vigente hasta ahora, y frente a los 16,80 o 95 que pretende Brasil. De todas maneras, sería una conquista parcial, al menos para el vecino país. Hoy tenemos para hablar del tema con un destacado profesional del área. Esta es su ficha. Victorio Auxilia, doctor en energía, profesor investigador de la UNA y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Ocupó altos cargos ejecutivos en el gobierno paraguayo. Director de la Asociación de Profesionales Estrategias Energéticas para un Desarrollo Sustentable. Bueno, estamos en comunicación ahora con Victorio Auxilia. ¿Cómo te va, Victorio? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar aquí con ustedes, y discutiendo, conversando sobre un tema tan importante para todos los paraguayos. Sin duda que sí. Efectivamente, Victorio. Y que arrancamos tarde, por cierto, el debate. Un primer round que algunos consideran que está, si no perdido del todo, al menos parcialmente. Se habla de que habría un preacuerdo que implicaría una reducción de la tarifa de 22 dólares con 70 al megavatio mes, me parece que es técnicamente como se denomina, a 20,60. Si bien está por encima de lo que pretende Brasil, que es bajar aún más a 18,95, sería negativo para el país. Pero, ¿por qué no nos explicás vos mejor lo que le conviene al Paraguay y la postura brasilera, que es totalmente contraria? Bueno, muy bien. En primer lugar, hay que considerar que, como ya lo mencionaste, Richard, estamos llegando tarde, ¿no? Es decir, la posición oficial de Paraguay se dio prácticamente sobre los 40 o sobre los 42 minutos del segundo tiempo. Y en eso hay que reconocer que los valores que se manejaban de los componentes del costo del servicio de electricidad de Itaipú ya eran conocidos de antemano. Es decir, que la decisión de expresar nuestra posición realmente como país llegó tarde, ¿no? Es decir, eso evidentemente es diríamos así, una estrategia que parte un poco desfavorable para nuestra
situación, nuestra posición que sería la más favorable. Voy a explicar enseguida por qué, ¿no? Todos sabíamos ya desde hace varios años que en el año 2022 el componente del costo que corresponde a los pagos por la deuda, el servicio a la deuda de Itaipú, ya iba a bajar en el orden de 640 millones de dólares. Y en el año 2023 esa reducción va a ser aún mayor, porque se estaría pagando prácticamente toda la deuda, ¿verdad? Y todos sabemos que el componente en el costo que corresponde al servicio de la deuda es el componente más importante del costo del servicio de electricidad, ¿no? Es del orden de 2.000 millones de dólares. Prácticamente en los últimos años eso fue más del 60% del costo del servicio. Y eso está cayendo porque se está pagando la deuda, ¿no? Entonces, ya sabíamos que en el 2022 iba a haber esa reducción de ese componente, ¿verdad? Y todavía no tenemos marcada la revisión del anexo C, que como todos sabemos también, según los documentos del tratado, el anexo C en particular, dice que será revisado a partir del año 2023, en particular del mes agosto, porque fue el mes que se ratificó el tratado, ¿no? Entonces, hay un periodo acá entre el año 2022, ¿verdad?, que todavía no nos sentamos a negociar el anexo C, y el momento que nos vamos a sentar a negociar, que es una oportunidad que se nos abre a nosotros en Paraguay para mantener una condición favorable de negociación, es decir, un ambiente que favorezca a Paraguay en la negociación, ¿no? Que reduzca lo que se llama aversión al riesgo desde el punto de vista, digamos así, de teoría de las negociaciones, ¿no? Y en ese sentido, la idea nuestra, no solamente mía, sino de varios colegas de la sociedad civil, ya hace varios meses venimos nosotros defendiendo de que se tendría que realizar un acuerdo puente, es decir, desde ahora que tenemos estas condiciones de menor costo del servicio de electricidad, ¿no?, hasta el momento que nos sentemos a revisar el anexo C, tener un acuerdo entre ambos países en el que se mantenga el costo del servicio, lo cual sería, hablar en otras palabras, mantener la tarifa que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Pero Victorio, aparentemente, perdón que te interrumpa, Victorio, pero a propósito de eso, bueno, de las declaraciones que se desprenden, algunas incluso palabras que no se dicen, esto del presidente Mario Abdo Benítez en Carmelo Peralta, por ejemplo, y la ausencia de Bolsonaro, vamos a reunirnos en enero, porque bueno, digamos que la situación o la instancia de discusión ahora es el Consejo de Administración. De hecho, hoy se reunía para tratar justamente el aspecto, claro, hubo un cuarto intermedio, efectivamente. Aparentemente tampoco hubo acuerdo, pero el hecho de que se posponga una nueva reunión de las altas partes, que en realidad es la instancia política, da a entender un poco también que probablemente esta posición paraguaya, la de mantener la tarifa, no va a correr, Victorio. Bueno, en primer lugar hay que decir que nos agotaron todas las instancias todavía de discusión, es decir, el momento que tiene que llegar una discusión a las altas partes y a los representantes y a los presidentes de la República, ¿no?, de la República, es el momento que se agote dentro de la entidad binacional la discusión. Esa discusión todavía no se agotó, ¿no? En teoría, en estos días, hoy, o tal vez en estos días, se resuelve la situación en el ámbito del Consejo, ¿no? Es evidente que diríamos así, la postura de Brasil es más hacia su posición, que es la de reducir la tarifa de manera drástica, reducir en el año 2022 y en el año 2023 los 1.400 millones. Y bueno, eso ya nos abrirá un camino en el que la revisión del anexo C va a estar ya en unas condiciones, o estaría en unas condiciones bastante desfavorables para nosotros, ¿no? Ahora, se habla de ese preacuerdo que has mencionado, una tarifa intermedia. Sí, así es. Bueno, hay que reconocer, esto es muy importante que la ciudadanía sepa, ¿no? El peor escenario no es la tarifa intermedia. El peor escenario posible son los estudios que hacemos acá en la Facultad Politécnica, en el financiamiento del CONACYT, sobre negociaciones en el ámbito de Itaipú, ¿verdad? El peor escenario posible es no llegar a un acuerdo.
Es decir, que nos levantemos todos de la mesa sin llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque eso significaría, ese peor escenario para nosotros, para Paraguay, sería un escenario bastante favorable para Brasil. ¿Por qué? Porque al levantarse de la mesa y no haber un acuerdo, se mantiene el componente que se refiere a gastos de explotación, que es el único que podemos nosotros tocar en el ámbito del Consejo de Administración y es donde se podría generar ese acuerdo puente, ¿no? Se mantendría de este año. Pero ¿qué pasa? Al mantenerse ese valor de 750 millones de dólares, cayendo los 600 millones de dólares del componente del servicio, entonces la tarifa va a caer a 18,95, como dijiste. Es decir, y ellos van a decir, bueno, nos hizo llegar a un acuerdo y nosotros intentamos, pero no se pudo. Y fue por culpa de Paraguay y bueno, se mantiene la tarifa como está actualmente. Es decir, se mantiene el anexo C y por lo tanto la tarifa va a caer drásticamente. Esa sería la consecuencia, una de las consecuencias. Ahora, además de eso, si no se llega a un acuerdo, el ambiente bilateral de negociación va a quedar muy deteriorado. Es decir, vamos a generar un ambiente que va a llegar al año 2023, que para nosotros es un año crítico, muy malo. Es decir, vamos a estar peleados prácticamente en una misma empresa. Entonces, imagínense esta situación de los funcionarios de la entidad binacional, funcionarios paraguayos, ¿verdad?, conviviendo en un ambiente que no va a ser nada agradable en todos los ámbitos, inclusive en los colegiados superiores, ¿verdad?, directorio y consejo de administración, que se va a volver bastante insostenible y no es una situación favorable para la negociación misma de la revisión del anexo C. Pero, Victorio, en realidad, sí, efectivamente, las relaciones bilaterales, en tanto y en cuanto se complican, siempre acarrean problemas, y más cuando sos copropietario en partes iguales de una empresa tan importante como Itaipú. Ahora, el tema es que nosotros necesitamos llegar al 2023 con la tarifa lo más alta posible, porque si no, ya no hay más nada que negociar. Si baja ahora en un primer round con el mismo criterio, bajará el doble el año que viene, proporcionalmente digo, porque el año que viene ya no se reducirá la deuda 600 millones, sino 1.400 millones de dólares más para el presupuesto de 2023. Entonces ya tendrás una tarifa tan baja que cuando se reúna en el 2023 para hablar de la revisión del anexo C, el precio estará por el suelo. Pero hay una cuestión que me parece importante señalar también en función al momento de la negociación. Para el 2023 habrán nuevos gobiernos en ambos países, muy probablemente, en el nuestro seguro, y probablemente también en la República del Brasil, a juzgar por los sondeos. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener hoy la tarifa? Que es conveniente mantenerla, no solamente porque bajarle beneficia al Brasil, que es su principal consumidor en un 80%, sino también porque no nos permitiría desarrollar una serie de emprendimientos por valor de esos 600 millones de dólares, 50% para cada una de las partes, y simplemente se esfumaría eso del presupuesto. O sea, es un doble perjuicio si hoy baja el presupuesto de la binacional. Y te insisto con un 2023 que podría ser un escenario bastante más satisfactorio en términos políticos. Yo no tengo la menor duda, y eso lo defendí siempre, ¿no? Es decir, el mejor escenario para nosotros es que mantengamos ese costo del servicio, esa tarifa, y tengamos esos recursos para lo que vos estás diciendo, Benjamín, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Ahora, a una tarifa no se llega de manera unilateral, es una entidad binacional en la que tenemos que llegar a un consenso con nuestros socios. Es decir, esa tarifa solamente se puede definir en un consenso con ellos, aumentándola para llegar a ese nivel de próximo o igual a $22,6 el kilovatio mes. Porque si no llegamos a un consenso, la tarifa cae a 18,95, sin ninguna duda, ¿no? Ese es el peor escenario en realidad. Ahora, hay que recordar que tenemos nosotros, no sé si decir un as debajo de la manga, para un escenario intermedio, por ejemplo, en el que baje la tarifa a un nivel del orden de 20,6 a $21 el kilovatio mes, que es el componente que se llama compensación por cesión de energía. Ese es un componente que no lo estamos negociando ahora. No. Y no lo podemos negociar porque eso tiene que ser ratificado por el Congreso, que es justamente el plus que paga Brasil
por la energía paraguaya que se consume en Brasil, que retira, que se suministra al mercado brasileño. Eso no estamos hablando ahora, ¿no? Esa plata, por así decirlo, Victoria, ¿a cuánto asciende? Es la que se había triplicado en tiempos de Lugo, que había pasado de 120 millones a 360 y que, bueno, el Congreso hizo un montón de distribuciones. ¿Ese monto se mantiene de manera permanente? ¿Y cuál sería, sí, digamos, en ese aspecto, cuál sería la negociación conveniente para Paraguay? Sí. ¿Aumentar esos? ¿A cuánto sería? Sí. A ver, ese valor en realidad se mantiene no en valores totales que dijiste, 360 millones, porque depende de la cantidad que genera Itaipú por año, bajó bastante la producción y de lo que le cedemos a Brasil, ¿verdad? Bueno, pero se mantiene el valor unitario, que no es que se mantiene, pero más o menos, ¿verdad? Desde el punto de vista en valores reales. Hoy día está en el orden de $10 por megavatio hora. $10 por megavatio hora, ¿no? Si la tarifa cae tanto, nosotros podemos decirle a Brasil, bueno, muy bien, entonces ya cayó la tarifa de Itaipú, ahora el componente que corresponde a cesión, nosotros queremos aumentar de tal manera que podemos hacer un mix diríamos así, de lo que es la energía paraguaya que va a Brasil con la energía brasileña que retira Brasil, que es una energía muy barata, y por lo tanto, al permitir que exista una tarifa barata también para Brasil, bueno, que nos permitan ellos que exista una compensación más elevada. Pero esa decime, compensación, sí. Esto no sería pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido siguiente. Se supone que con el correr del tiempo... Sería para el post-2023. Claro. En este momento ya no podemos hacer nada. Con relación... Exactamente. Mejor no tocar ese componente de cesión ahora, en este ahora momento. Es imposible, además por razones políticas. Imagínate, ambos congresos tienen que negociar, sea sobre la base... Exacto, no. Sea sobre la base de la compensación por cesión de energía, sea el tema de los royalties, que en algún momento también se planteó, elevemos los royalties, que es un ingreso regular, más seguro, digamos, y no afectaría estos ingresos a medida que nosotros aumentemos nuestro consumo energético. Pero en la actual situación tenemos otro as bajo la manga, que no sé por qué regla de tres nunca lo usamos. De verdad no sé, vos a lo mejor tenés una explicación, que es el tratado mismo en su anexo B, en donde se establecen las obras complementarias, por ejemplo, las esclusas de navegación. Recién estaba leyendo un trabajo de un prominente ex funcionario del Servicio Diplomático Exterior del Brasil, embajador en el Estado. Barbosa. Exactamente, un hombre conocedor de la materia, hablando de la necesidad justamente de las esclusas de navegación, pero también lo planteaba para el 2023. Lo que digo es, independientemente de que ahora se haga un acuerdo y que baje $1 o $2, que no es conveniente de contenido para nosotros, ¿no podríamos atar a un acuerdo sobre poner en vigencia el anexo B en lo que respecta a las obras complementarias para el año que viene o para el 2023? Pero asegurarnos de que estas se lleven adelante, que es una forma de que el presupuesto no siga bajando en el siguiente round, en el 2022, cuando volvamos a discutir este mismo tema. Desde luego, es un elemento importante porque está también en el propio cuerpo, es decir, está como parte del Tratado de Itaipú. Claro. Es decir, el anexo B hace parte y nos está cumpliendo. Es decir, esa parte, ya que vamos a orientarnos a cumplir el anexo C, bueno, cumplamos también el anexo B, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de inversiones muy grandes, ¿verdad? Es decir, eso tendríamos que atar más bien a una programación plurianual. Plurianual, es decir, lo que tenemos nosotros de concreto en este momento son los programas de la ANDE, el plan maestro de la ANDE, en el cual podríamos invertir en este momento, ¿no? Y para futuro se puede pensar en las esclusas, ¿no? No, yo decía solamente si se complicara la negociación. Está bien, vos te estás haciendo ya muy el duro con el anexo C, todo bien, pero está el anexo B. Entonces, si acordamos una reducción a mitad de camino con relación a la tarifa para el presupuesto del año que viene, comprometete vos, dame la seguridad de que el año que viene nos ponemos las pilas para poner en marcha, aunque sea de manera plurianual, el anexo B, lo que establece el anexo B. Si no, hablemos hoy de obras complementarias, incorporemos a los gastos de explotación para el siguiente presupuesto, lo que nos permita a nosotros invertir en el servicio de ANDE, que es lo más inmediato, efectivamente, y de corto plazo, y garantizarme eso, porque si no, ¿qué recibo yo a cambio?
¿Y qué garantías tengo de que el año que viene no me vas a decir, che, la misma historia que ahora, y vamos a bajar entonces, en vez de 20, ya bajaremos a 15? Y con 15 llegamos a la revisión del anexo. Ahí estaría bastante mal. El año que viene va a ser peor. Va a ser peor, año, claro. Y claro, porque Brasil va a decir, bueno, pero en el año 2023 nosotros no sabemos quién va a asumir el 1 de enero. Por lo tanto, no podemos comprometer recursos de una próxima gestión. Entonces, puede ser peor en ese sentido. Sería el año, este fue un año crucial para nosotros, ¿no? Victorio, ante la indefinición sobre el tema presupuestario para el próximo año, bueno, cabe la posibilidad de que no haya acuerdo. ¿Se puede dar una tarifa transitoria? ¿Esto es posible? Y en el caso de que sea posible, ¿cómo se establecería esta tarifa transitoria? Y mire, eso habría que ver con la asesoría jurídica, ¿verdad? Pero yo pienso que la tarifa transitoria sería una que respetase ipsis literis lo que dice el anexo C. Es decir, bajaría a 18,95, es decir, la tarifa justamente que refleja los gastos o menos los gastos de explotación que se tienen actualmente y los comprometidos para el año 2022, ¿no? Es decir, una tarifa transitoria se aproximaría a lo que desea Brasil realmente para la tarifa. O sea, $18 y moneditas. No. Exacto, o tal vez menos. Sí, menos. ¿Oh, sí? Sí. Es bastante... Es un escenario bastante Ahora, también complicado. hubo momentos en la historia de las relaciones bilaterales con respecto a Itaipú, digo, que arrancamos el año siguiente sin presupuesto y sin tarifa. No fue una situación eso normal. Es pésimo. Eso es pésimo, digo, eso pero es pésimo. Si tenemos todavía un tema al que llegamos tarde efectivamente y no cierran las negociaciones, hoy terminó en cuarto intermedio, no sabemos a ciencia cierta cuándo se reanuda la sesión del Consejo de Administración. Bueno, sigamos hablando porque somos dos socios también. Entonces, en partes iguales con los mismos derechos y obligaciones. Sigamos hablando y bueno, yo sé que es un tema súper complicado, pero no es cuestión de, como existen riesgos grandes, aseguremos algo que en realidad es más conveniente para Brasil que para nosotros, Victorio. Exacto, y eso es lo que puede pasar, ¿no? Es decir, si no llevamos bien estos últimos minutos, ¿verdad?, que son cruciales para nosotros, lo que puede pasar es que se dé ese peor escenario del no acuerdo y la tarifa entonces cae drásticamente y las condiciones van a ser muy malas para llegar al 2023, porque el año que viene Brasil va a tener una excusa muy válida que es el cambio de gestión. Es decir, el 1 de enero puede quedarse Bolsonaro, ¿verdad?, pero todas las encuestas indican que no, ¿verdad? Es decir, va a ser bastante difícil convencerles que se negocie para el 2023 unas condiciones mejores que las que tenemos hoy día, ¿no? Así es. Bueno, Victorio, siempre es un placer charlar contigo y sobre todo cuando das este tipo de explicaciones casi didácticas sobre un tema que la mayoría de los paraguayos prácticamente no entendemos. Y lamentablemente cuando digo toda la mayoría de los paraguayos incluyo también a una buena parte de la prensa, pero sobre todo también a la clase política que, bueno, está esperando resultados en cuanto a esto, ¿verdad? Y no Richard, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. Por favor. Yo creo que hace más o menos un año nadie sabía o pocos sabían. Pero hoy día, gracias al trabajo que ustedes están haciendo, los medios, ¿verdad?, yo creo que no solamente la gente sabe mucho más, sino que los periodistas también están más capacitados para hablar sobre estos temas, ¿no? La introducción que ustedes han hecho, por ejemplo, la pudieron hacer colegas ingenieros, ¿no?, especialistas en energía, que realmente están hablando con mucha propiedad sobre estos temas, y el trabajo que están haciendo de concienciar a la población sobre este tema tan importante es un trabajo, diríamos así, vital para nuestro país. Así que muchísimas gracias a ustedes, en todo caso, por darnos la oportunidad a la academia de hacernos presentes y compartir con ustedes estas ideas. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Gracias, Victorio. ¿Nosotros nos despedimos o hacemos una breve pausa y volvemos con el cierre? Ok, ya volvemos enseguida.
Bueno, estamos de regreso en Fuego Cruzado ya en la parte final, bueno, unos segundos más para analizar un poco y resumir esta entrevista a Benjamín, no sin antes recordar que, bueno, esta reunión del Consejo de Administración queda en cuarto intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que la indefinición se prolonga y ya se vuelve casi agonizante, me parece, esta situación. Estamos a 16 días de que fenezca el periodo que estipula el tratado para fijar el nuevo presupuesto, de donde, digamos, resulta la tarifa que estará en vigencia el año entrante. Lo que hay que poner fin es a las medias verdades. Brasil, se aplica el anexo C, baja la tarifa porque baja el presupuesto. Bueno, pero también está el anexo B. Y también son socios paritarios de una misma empresa. Entonces, también hay muchos para discutir y negociar. No se trata de ir a atropellar al loco, llegamos tarde, pero tenemos que defender la continuidad, más que de la tarifa en forma directa, de este presupuesto que bajaría al pagar la deuda externa, pues que se destine a obras que son útiles para el Paraguay. Si Brasil quiere hacer Vito con su dinero y bajar con esos 300 millones de dólares que habría de excedente, bajar la tarifa en esa proporción en su territorio, es problema de Brasil. Se puede acordar ese tipo de cuestiones. Pero nosotros tenemos que garantizar los intereses nacionales y que las autoridades expliquen con claridad cómo piensan hacerlo, porque hasta ahora no sabemos bien. Y no lo vamos a ver todavía hasta que den la cara, digamos, los principales referentes. Bueno, nosotros tenemos que irnos. Nos vamos, señor. Siempre es corto el tiempo Cortísimo. en televisión, siempre es un gusto estar aquí, pero Totalmente. tenemos que cerrar esto, lamentablemente. Cerramos por hoy y nos despedimos. Nos despedimos, ¿ya viene cuenta final? Llegan instantes, quédense ahí.